Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m, domingos 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados: Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 7. Vamos a hablar del tema de adorando a Dios. Y ese ha sido de la serie, ese es tomado también de la serie de Cantando y Viviendo las Escrituras. Y dice aquí en Segunda de Crónicas, capítulo 29, en el verso 7: y aún cerraron las puertas del pórtico, apagaron las lámparas, no quemaron incienso, no sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Algo tremendo estaba pasando aquí, mis hermanos, en la iglesia, en el pueblo de Dios. Algo que nos enseña a nosotros la gravedad de no adorar a Dios con entendimiento. Porque hay gente que dice, no, sí adoro, y tienen diversas formas de adorar, y muchas de ellas, escuchen, nada tiene que ver con la Biblia, nada tiene que ver con la palabra del Señor. Aquí hicieron 4 cosas graves. Una iglesia que empieza a dejar de adorar entra en un terreno peligroso. Y esto, mis hermanos, lo podemos ver no solamente en la iglesia, podemos decirlo. Lo podemos ver en la familia. Lo podemos ver en nuestra persona. Cuando dejamos de adorar a Dios, entramos a un terreno sumamente peligroso. Aquí dice que cerraron las puertas, apagaron las lámparas, no quemaron incienso más, y ya no sacrificaron holocaustos. Cuando dejaron de adorar, cuando dejaron de alabarle, cuando dejaron de orar, que no es lo mismo, adorar y orar no es lo mismo. Hay una diferencia muy grande en cada una de ellas, ¿sí? Y hay una profundidad de entrega en cada una de ellas. No sé si le ha pasado, cuando hay alabanza en la iglesia, pues todo mundo, hasta la persona que es la primera vez que viene, le encanta, le gusta y aplaude también, ¿sí o no? Y grita, dele un grito de júbilo al Señor. También él grita porque él sabe gritar. Cuando es la adoración, entramos a un terreno más profundo, porque debe de ser una entrega. Es una entrega más profunda, debe de ser alguien que ya está adiestrándose para entrar a la comunión profunda con Dios. Cuando llegamos al tiempo de orar, claro, en cualquier lugar, sea aquí, en la casa, es un tiempo en el cual tenemos que profundizar y rendirnos y entregarnos al Señor. Son diferentes facetas en las cuales tenemos que aprender a movernos en ella. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la adoración a Dios requiere profundidad, requiere conocimiento de la verdad de la palabra. Eso es claro, mis hermanos, que cuando dejamos de adorar a Dios, cuando dejamos de buscar las cosas del Señor, comienza un declive en cada uno de nosotros, un declive espiritual. No se nota. Es como cuando usted tiene un jardín y usted dice, bueno, no lo voy a regar el día de hoy porque tengo flojera, y no lo riega. Pero usted sabe que no puede seguir dejándolo sin regar, porque a lo mejor la primera vez está verde todavía, pero usted no se da cuenta perdón, y está llegando a un proceso en el cual se está secando, aunque usted todavía no lo ve. Cuando dejamos de adorar a Dios, a lo mejor dice, yo voy a la iglesia y ni canto, ya no me gusta levantar las manos, es que hace mucho calor, es que no tengo ganas, es que tengo muchas aflicciones, es que no sé cómo. Cualquier cosa o pretexto que cada uno de nosotros pongamos, tal vez
a la primera vez no se nota. A la segunda, a la tercera, empieza a haber un declive y te empiezas a dar cuenta que las cosas ya no son como deberían, porque no tuviste cuidado. Tienes urgentemente que volver a cuidar tu jardín. Tienes que volver inmediatamente a buscar adorarle, porque eso es importante para ti. Dice aquí la escritura en Gálatas capítulo 5 verso 9: un poco de levadura leuda toda la masa. Un poquito. Esto nos enseña, mis hermanos, el cuidado de las pequeñeces que aparentan no hacernos daño. Un poquito. Estoy hablando de Gálatas capítulo 5 verso 9. Un poquito de no orar, un poquito de ¿qué tiene? Que al cabo yo creo que eso no va a ser importante. Y empiezas a restarle importancia a las cosas porque piensas que son pequeñas, pero ellas tienen el poder de destruir, de minar la relación. Por eso dice, un poco de levadura, un poquito, es suficiente para leudar toda la masa, ¿sí o no? Es un declive, mis hermanos. Cuida esas pequeñeces que tú dices, no es importante. Eso de levantar, a mí la palabra, a mí me gusta ya cuando están predicando el mensaje, yo llego ahí. Perdón, quisiera compartirles agua, mi hermana, pero es muy poquita para todos. Si no, sí les daba agua. En esa cita que leímos, en 2 de Crónicas 29:7, la cita que estamos leyendo, que es nuestro verso clave, encierra verdades importantes sobre la adoración y las consecuencias de no hacerlo. Fíjense que la salud espiritual se denota y se determina en la adoración de cada uno. Uno prácticamente puede ser sensible cuando alguien ya no quiere levantar las manos, cuando tiene flojera, cuando nomás se empiezan a cantar y le da sueño, se empieza a dormir. Hay una deficiencia espiritual en la vida de esa persona. Hay una deficiencia espiritual. Y aquí, mis hermanos, en este versículo que leímos al principio de 2 de Crónicas, capítulo 29, verso 7, dice que cerraron las puertas, apagaron las lámparas, quemaron incienso, ya no quemaron incienso y no sacrificaron holocaustos. Esta es una gran verdad en la que nos encontramos, mis hermanos. Dice Romanos capítulo 1 en el verso 21: pues habiendo conocido a Dios. Vean ustedes el declive de alguien que conoció, pero no perseveró. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que envaneciéndose en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Mis hermanos, esto es algo que lo hemos visto cuando la adoración, cuando la alabanza, cuando el tiempo de comunión en la iglesia ya no es importante para la persona. Ya no se le hace importante ir a la asistencia en la congregación. Mucho menos se le hace importante levantar sus manos, cantar. No hace esfuerzo, no hace una dedicación. Y saben, cuidado, mis hermanos, porque eso es un terreno peligroso. ¿Sí? Su necio corazón fue entenebrecido. La gran verdad, mis hermanos, es que fuimos creados ¿para qué? Para alabarle. Fuimos creados para su alabanza. Fuimos creados para su gloria. Isaías capítulo 43 dice: todos los llamados, versículo 7 de Isaías 43, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. ¿Para qué? Para gloria, para alabanza, quiere decir. Fuimos creados no para
otras cosas, otras mundanalidades, sino fuimos creados para su alabanza. Esa es la finalidad, mis hermanos. Por eso entonces, cada uno de nosotros somos intrínsecamente creados para adorar. Hay algo en nosotros que nos lleva a cantar, a levantar las manos. Pero el enemigo va a hacer todo lo posible para que no lo hagas, para que no cantes. Porque no es cantar por cantar, es cuando proclamamos las verdades. Es donde se produce el efecto de la palabra. Cuando proclamas, cuando levantas tus manos, cuando todo tu cuerpo, que fue creado por Dios, expresa gratitud al Creador. Ahí es donde surte efecto lo que estás cantando, lo que estás demostrando. Levantar tus manos, cerrar tus ojos, adorar en tu intimidad, en tu corazón, gritar con júbilo también, como vimos tiempo atrás las expresiones de adoración y de alabanza, ¿verdad? Dice, todos los llamados de mi nombre para gloria mía. ¿Quién dice? No es Isaías, es Dios el que dice, para gloria mía los he creado. Alabanza somos de Dios. Entonces, mis hermanos, por lo tanto, naturalmente no nos debe de costar ningún trabajo cantar. Cantas cuando te bañas, cantas cuando estás haciendo la comida, cantas cuando estás cortando el jardín, cantas aun cuando estamos tristes, ¿sí o no? Cuando vamos a despedir a alguien ahí en el panteón, pues cantamos. Bueno, y la gente que no conoce al Señor, pues también, ¿no? Le llevan su mariachi, le llevan su trío y le cantan lo que le gustaba al difunto, ¿verdad? Entonces, es natural, hermanos, que Dios nos ha creado exactamente para eso, para cantar. Por eso, Satanás sabe que esa es una arma poderosa. Y esto que hizo el pueblo de Israel, que cerraron las puertas, dejaron de alabar a Dios, se metieron en un terreno peligroso. ¿Por qué? Porque ya no había quien fuera a adorar. La gente perdió la visión. Cuando ya no hay adoración, la gente va perdiendo la visión de lo que es la iglesia, de lo que es la comunidad como hermanos. Es importante, y los que me están escuchando también, que se quedaron en casita, tal vez por enfermo o por alguna situación difícil, está bien. Pero si fue porque te dio flojera y dijiste, mejor lo veo por aquí por la televisión, no es correcto. Estás perdiendo la visión. Por eso cada uno de nosotros tenemos que saber que la alabanza y la adoración no es una doctrina que alguien inventó, que a alguien se le ocurrió. No, fue algo de Dios, porque está estipulado en su palabra. Entonces la adoración, mis hermanos, cuando dejamos de adorar, perdemos la visión. La iglesia, escucha, está pasando por oleadas de pecados. Se van unos, llegan otros, se quedan en la iglesia esos pecados también. Y hay momentos en que la iglesia puede empezar a tolerar el pecado. Fíjate todo lo grave que es cerrar las puertas, no más adoración. La gente pierde visión, la gente empieza a tolerar el pecado. Ahora ya lo ve como algo normal. Y eso es incorrecto, mis hermanos, porque hemos perdido la visión. Cuando adoramos al Señor, cuando abrimos las puertas, la gente sabe que viene a buscar de Dios y que se va a confrontar con Dios. Entonces hay visión, hay poder y hay principios para poder adorarle, y entendemos lo que Dios quiere hacer en nosotros y no toleramos nada que sea en contra de Dios. Porque hay lugares, hay personas inclusive que cuando no saben adorar a Dios, pues no hay una sensibilidad en ellos y dicen, ay, ¿qué tiene? Ay, pero ese que hace no tiene nada de malo, déjalo que lo haga. O cualquier
cosa que afecta a la santidad a Dios, la comunión con los hermanos o en la familia, y la gente que no, verdaderamente no adora a Dios, es una gente que ya no tiene visión, pierde el sentido de lo que es recto, justo y santo. Y eso es algo que tener que cuidado, mis hermanos. Se acabó la adoración cuando cerraron las puertas. Y no hablo de música, mis hermanos, hablo de cristianos, hablo de gente que no se entrega, que no se rinde, que no se arrepiente, que no mantiene su vida en santidad, no caminan en línea recta hacia el Señor. ¿Cuántos tienen problemas que no resuelven? Y sabes, la experiencia que nos ha dado cuando adoramos al Señor, mis hermanos, es que le adoramos a Él y Él habla nuestras vidas. Y Él empieza a mostrarnos todas las partes en las cuales hay debilidad espiritual. Simplemente tú ni siquiera tienes que estar de pediche delante de Dios. Dame, Señor, dame, necesito. Cuando tú verdaderamente adoras es cuando le proclamas su majestad, su grandeza. Él empieza a mostrar como respuesta de amor las partes en las cuales estás débil en tu vida espiritual, las partes en las cuales tú necesitas poner atención. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cuál estrategia tienes para ir en contra del pecado que se ha metido en casa? La visión viene de Dios. Cuando tú le adoras, cuando tú te rindes a Él, el Señor empieza a manifestarse. Abrimos las puertas para que la gente adore, para que la gente cante, pero ya no hay más lucha, ya no resuelven sus problemas. Hay iglesias, mis hermanos, hay cristianos inclusive, claro que sí, donde tienen los mismos problemas de años, tienen problemas añejos, pecados añejos, y siguen asistiendo a una congregación. ¿Qué no tendrán un encuentro con Dios? ¿Qué no se encontrarán cara a cara con Dios, aquel que todo lo ve, que todo lo sabe, para que nos hable? Porque esa es una de las partes en las cuales los valientes hombres y mujeres adoran a Dios, porque saben que Dios va a hablar. Dios va a hablar a tu vida. ¿Cuántos problemas sin resolver tienes? ¿Cómo están tus obras? ¿Están en la carne o en el espíritu? En las cosas de Dios. Que debiendo ya comer carne, tienen que darle su lechita, dice la palabra del Señor. Y vaya conmigo a Hebreos capítulo 5, en el versículo 12. Mire lo que dice una parte muy interesante de una madurez que ya debería de haber, no solamente en el conocimiento de la palabra, que es importante, sino en el conocimiento del carácter de Dios. Dice entonces Hebreos capítulo 5 verso 12: porque debiendo ser ya maestros, ¿después de qué? Tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. No hay avance en la vida espiritual. Tú como mujer, como esposa, como amiga, no avanzas. Tú como hombre, como el encargado del hogar, estás caminando para atrás. Tu hogar está pies para arriba y a ti no te importa. Tú le echas la culpa a todos. Es que el trabajo, es que no gano más, es que tu mujer, es que mis hijos, pero nunca eres tú. Fíjate, por eso dice: habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿A quién le dan lechita? A un bebé. No le puedes dar a un bebé carne, claro que no. ¿Sí? Tiene que ser su lechita,
y tiene meses y no sé, ya perdí la cuenta yo de todas estas historias porque ya hace mucho que tuve esas situaciones. Pero la lechita, yo preparé biberones, hermano, créamelo, y también le daba su probadita y está bueno, ¿me entiende? Y cuando sobraba mi hijo, pues yo también, pues me lo acababa porque no hay que tirarlo. Y mis hijas agarraban la leche en polvo y se la comían y a escondidas, claro, porque ¡hey, dejen esa leche! Porque estaba muy cara, ¿no? Pero fíjense, habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de lechita, o sea, no avanzan. Estoy hablando de que no progresa la vida espiritual de la persona. ¿Y sabe a qué se define eso? Que no hay una correcta adoración en el corazón de la persona. No hay alabanza, no hay expresiones. Eso es parte, porque no estoy diciendo que no conocen. Pueden conocer mucho de la Biblia, pero pueden ser unos neófitos en las cosas de Dios. Entonces dice, ¿cómo es posible? Dice el escritor de Hebreos, que tiene necesidad de leche y no de alimento sólido, porque ya tienen tiempo. No hay avance en la vida. Claro, mis hermanos, se refleja en tu adoración, se refleja en la alabanza que tú le ofreces al Señor. Estás aquí, estás todo que no quieres participar, te sientes hipócrita, te sientes que no vales, o en ocasiones te sientes que hay muchos problemas en tu vida y o sea, no te sabes levantar en medio de la adversidad. La adoración a Dios debe de ir más allá de todo sentir carnal. Y no estoy diciendo que está mal, pero debe de ir tu adoración más allá de que lo que tú sientas. Por eso aquí el escritor de Hebreos dice, ¿tiene necesidad de leche otra vez? Todavía. Y no de alimento sólido. O sea, palabra, discernimiento, sabiduría, se levanta en contra de cualquier adversidad que hay en la casa. Eres una mujer, eres un hombre que sabe y entiende que nada va a doblegar tu concentración con Dios. Por eso dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. O sea, no puede, no tiene palabra, no tiene discernimiento, no tiene sabiduría, no entiende por qué pasa. Y siempre está diciendo, ay, ¿por qué me está pasando esto? ¿Y por qué a mí? O sea, no entiende el propósito de Dios en su vida. No sabe por qué le está pasando lo que le pasa. O no sabe por qué le pasó lo que le pasó. Y los maduros espirituales, los que se centran en adorar a Dios, en los que pagan ese precio por buscar su presencia, Dios les habla y ahí Dios les dice, yo te tengo en mis manos, no te preocupes. Cuando tú recibes eso, dices, ya lo entendí, Dios me tiene en sus manos y lo que estoy pasando, Dios sabe por qué. Pero y a la gente y aquel que no entiende dice, pero tú estás bien loco. Pues como quieras. Yo lo entiendo en mi corazón, que Dios me tiene en sus manos. Órale, eso es una victoria. ¿Sabes por qué están pasando? Por eso es lo que dice aquí. Dice, porque todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es un ¿qué? Un niño, un niñito, que hay que andarlo dándole cositas, hablándole bonito para que no se enoje, dándole su lechita porque ya es hora. No madura. Tienes un matrimonio que no madura. ¿Qué esperas? Métete con Dios. Busca a Dios. Adórale, cántale. Eso fortalecerá tu vida espiritual, créelo. Y vas a ver cómo las victorias van a venir sin que tú andes atrás de ellas correteándolas. Ellas van a venir a ti porque tú buscas y vas a Dios. Por eso, porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Los que saben, que entienden que adorar a Dios viene en la Biblia, que es una doctrina eterna,
que adorar a Dios significa entrega, rendición, conocimiento del Espíritu Santo en su vida, porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de los sentidos, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mis hermanos, la adoración a Dios sensibiliza todo tu ser, te hace entendido, te hace maduro en las cosas de Dios, y podrás entender muchas cosas que están sucediendo en ti y a tu alrededor. La adoración, entonces, mis hermanos, es una actitud, ¿sí?, que tú debes de tener, que nos da madurez espiritual. ¿Por qué? Porque pone nuestra atención en Dios por medio de Cristo Jesús, y eso pone nuestros ojos en Jesús. Por eso, mis hermanos, es importante que nuestra adoración vaya con el complemento clave, que es la palabra. Cantemos siempre la palabra, edifiquémonos en la palabra, y eso va a centrar nuestro entendimiento en Dios, ¿sí?, por medio de Cristo Jesús, y eso va a madurar nuestra vida, va a fortalecer nuestro espíritu. La iglesia entonces va a adorar, ¿sí?, y no va a solapar a nadie ni nada que sea del pecado. Todo aquel que entre a la iglesia, mis hermanos, deberá de venir con la disposición de adorar a Dios, porque ese es el lugar para adorar a Dios. Debe de convertirse en un adorador. Cuando Isaías, mis hermanos, tuvo una visión que fue un llamado para él, y en un tiempo de adoración fue su momento de adoración. Isaías capítulo 6, vaya conmigo, quiere decir que en la adoración deben de suceder las mejores cosas, pero tú necesitas adorar a Dios. No vamos a hacer algo para que tú sientas algo bonito, no. Tú necesitas buscar a Dios, tú necesitas encontrarte con Dios cuando tú le adores. Dice Isaías capítulo 6 en el versículo 1: en el año en que murió el rey Usías, dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar, con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces, ¿qué dijo? Respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿Cuál es, mis hermanos, el resultado de la comunión con Dios? El fuego de Dios, su presencia que transforma, que cambia. ¡Qué visión tan tremenda tuvo Isaías aquí! ¡Qué comunión tan profunda! Que de tal manera que cuando hubo un llamado, Isaías pudo decir: heme aquí, Señor, yo estoy listo para ir, voy a hacerlo. ¿Sabes? Muchas de las alabanzas de la adoración en las iglesias
son mero entretenimiento, son mero tiempo de relax. Y eso no debe de ser, porque el tiempo de adorar, el tiempo de alabar a Dios es un tiempo de calidad, mis hermanos, santo, en el cual Dios tiene y quiere obrar en cada uno de nosotros. Pero eso es algo que tú tienes que buscar en tu entrega, en adorarle, en rendirte a Él. Y al final tú puedes decir, si el Señor dice, ¿quién puede ir? ¿Quién necesita? Señor, yo estoy listo. Isaías dijo, yo voy, Señor, envíame a mí. Y sabe, ya no hay respuestas en la iglesia, porque la iglesia ha permitido muchas cosas y cerró sus puertas. Ya no hay adoración, mis hermanos. Apagaron las lámparas también. Es otra parte que hizo la iglesia. ¿Qué significa apagar las lámparas, mis hermanos? Cuando dejas de adorarle, escucha, viene la obscuridad, espiritual a tu vida. Cuando dejas de adorarle, viene la oscuridad en el corazón. No verás el pecado que te gobierna. No podrás ver lo mal que hay en tu vida. Pensarás que todos están mal menos tú. La adoración, mis hermanos, trae luz al corazón. Mateo capítulo 15, verso 14, dice, dejadlos, el Señor dice, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Mateo 15, 14. Es una verdad clara. La oscuridad, mis hermanos, no funciona en un hijo de Dios. No funciona en la iglesia. Dice que apagaron las luces, las lámparas. Está hablando de la vida de obscuridad en el corazón de la persona. Cuando hay oscuridad, tú no puedes ver lo que sucede en ti. Tú no puedes ni darte cuenta cómo está tu familia. Pero cuando permites que la luz de la palabra, ¿sí?, disipe toda tiniebla, tú te das cuenta. Eres entendido y dices, ya vi, ya entendí, ya sé cómo están funcionando esto. Y Satanás ya no puede volver a ponerme zancadilla. Cuando ya no tenemos adoración de calidad, mis hermanos, viene la oscuridad en el corazón. Por tanto, cuando no hay luz en el corazón, hay ignorancia. Hay ignorancia de la palabra. Y no podrás entender los propósitos de Dios para tu vida. Y esto, mis hermanos, nos lleva a convertirnos en unos religiosos, en unos fanáticos, que vamos a hacer todo lo que diga el que está allá arriba. Y no debe de ser así. La palabra de Dios debe de guiarnos a cada uno de nosotros, porque Dios tiene propósitos muy específicos para cada uno. Pero permitamos que la luz de su presencia, ¿sí?, disipe toda tiniebla que pudiera haber en mi mente, en mi corazón, para que la luz me deje ver el amplio panorama de las bondades, de las maravillas y los planes perfectos de Dios para mí, para la iglesia, para mis hermanos, para mis hijos, para mi esposo y para mi esposa. La adoración, mis hermanos, nos acerca a la luz del entendimiento de Dios y a la luz de su palabra. ¿Se acuerdan que había una parábola que el Señor nos enseñó de 10 vírgenes? Eran 10 vírgenes que las 10 traían su lámpara. Pero ¿qué pasó? A 5 se les acabó el aceite. ¿Qué es el aceite? ¿El símbolo de qué? Del Espíritu Santo. Ahora esa lamparita ya no aluzó más. Y ellas 5 dijeron, vamos, corramos y vamos a comprar aceite, a ver dónde encontramos. A medianoche era imposible encontrar, porque les fueron a pedir a las 5 prudentes, denos aceite. Dijo, no podemos darles, porque si les damos, nosotros nos podemos quedar sin aceite. Porque estaban todas esperando que llegara el novio, ¿sí o no? Eso está hablando de la iglesia y Cristo.
Perdón. Pero sin embargo, mis hermanos, cuando estas 5 imprudentes perdieron la calidad de su aceite, ellos perdieron toda la sensibilidad de ver. Ya no podían ver. Cuando dejas de adorar, dejas de ver. Ya no puedes ver las cosas que Dios quiere hacer. Todo para ti es negativo. Todo para ti está mal. Todo para ti, ya no encuentras algo bueno, aunque vienes a la iglesia. Pero ese no es el motivo de la vida cristiana. Qué aburrido venir a la iglesia sin sentido, ¿sí o no? Sin un propósito. No, Dios quiere cambiar. Dios quiere renovarte. Dios quiere transformarte. Aquí es donde Dios también, como comunidad, quiere hacer algo en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo, mis hermanos, disipa todas las tinieblas. Esta lámpara, mis hermanos, que en 2 de Crónicas apagaron, simbolizaba el fuego, el calor. Dejaron de amarse como iglesia, dejaron de compartir unos con otros, dejaron de perdonarse. La esposa ya no quiso perdonar más al esposo, el esposo ya no quiso más perdonar a la esposa y decidieron divorciarse. Y cristianos, y van a la iglesia porque él ya trae la mira en otra mujer. Es en muchas ocasiones por eso. Las tinieblas, mis hermanos, cubren a la iglesia cuando la iglesia deja de adorarle y se empieza a meter en un terreno peligroso por apagar las lámparas. Ya no había ese calor de hermanos, todos eran enemigos, ya no se hablaban entre sí. Qué bonito es adorar bajo el fuego de su presencia, ¿no? Que todos nos veamos como hermanos, lo que somos verdaderamente. Que no lo conozco, no sé cómo se llama, pero si tiene a Cristo en su corazón, bien, es de la familia. El último punto, el penúltimo, ya no quemaron incienso. ¿Y sabes qué significa esto? Dejaron de orar, dejaron de buscar a Dios. Y cuando dejas de buscar a Dios, mis hermanos, ¿qué viene? La decadencia. Cerraron las puertas, apagaron la luz, ya no oraron, ya no buscaron a Dios. Y todo puede tener sustituto, mis hermanos, todo, excepto la unción y el poder de Dios. Eso no tiene sustituto. Simplemente o lo tienes o no lo tienes. O vives en poder o no vives en el poder de Dios. Dejaron de orar. Dice que no quemaron más incienso. Ya no hubo quien orara. Ya no hubo quien levantara una oración. Se les hizo como que no había razón para orar. Cuando dejas o permites que la oración ya no sea parte de tu vida, comienzas en un declive. La oración, mis hermanos, es vital. Nada va a sustituir a la oración. Si algo quieres cambiar o si algo quieres que cambie en tu vida y en tu familia, ponte a orar. Ponte a buscar a Dios. No busques consejeros, no busques soluciones allá afuera. Ponte a buscar a Dios en oración. Y Dios va a obrar de la manera más maravillosa, inimaginable para ti. Dios va a obrar. Él es el Dios de todo milagro. Y el último punto, dejaron de sacrificar holocaustos. Ya no había reverencia a Dios. Ya no había reverencia en la iglesia. Venían con pecado a la iglesia, pero no querían entregar ese pecado al Señor. Querían vivir doble vida, uno en la iglesia, en una falsa cristiandad, pero allá en el trabajo, en la escuela, en la familia, con la esposa, son tremendos pillines. Los hijos tremendos con los padres y los padres tremendos con los hijos. Dejaron de ofrecer holocausto. Dejaron de percibir la santidad de Dios en sus vidas. Ya no había razón para arreglar las cosas en sus corazones. Y una y otra vez Dios les habló y les dijo que la conducta que tenían no era correcta, y aún con el consejo de hermanos, de la familia. Y sin embargo, el corazón que ya no quiere buscar a Dios, que ya no tiene reverencia por Dios, que ya no tiene el respeto por las cosas de Dios, simplemente dice: yo así estoy, ¿y qué? Yo no quiero cambiar.
Ustedes son todos los que están mal. Todos son una bola de hipócritas, dicen. Todos están mal y, o sea, nada más él está bien. Porque pierde el piso de su vida. Ya no hay razón para arreglar su vida. No enderezan su camino. El adúltero sigue haciendo lo mismo. El fornicario lo sigue haciendo igual. Los que tienen desviaciones sexuales, ya es parte de su vida y así son, y cantan y aleluyita y van a la iglesia. Hace poco murió un hombre de Dios que se llamaba, bueno, no les voy a decir el nombre porque no me acuerdo. Es un buen hombre que años de cristiano y tenía su programa de televisión y tenía su programa de radio, y él hablaba del mensaje claro de la palabra. Él fallece y toma ahora el nuevo cargo su hijo, y el hijo empezó con unas aberraciones, porque eso es lo que como que estaba esperando que el padre se muriera, y cuando él toma el control ahora de la iglesia, él empezó a decir: todos aquí son bienvenidos. Suena bien, ¿verdad? Pero igualmente aquí todos son bienvenidos. Pero lo que no vamos a hacer y aceptar es que la gente persevere en el pecado, ¿sí o no? Entonces él dijo: no importa lo que piensen, no importa sus tendencias sexuales, aquí todos son bienvenidos, y sea del grupo fulano, sea del grupo mangano, aquí todos son bienvenidos. Vamos a respetar sus desviaciones, sus tendencias. No, dijo no desviaciones, sus tendencias, aquí las vamos a respetar. Y saben, y muchos de ellos, y dijo, muchos de ellos son mejores cristianos que muchos de ustedes, así dijo. Yo decía: no, yo creo que el papá si resucitaba y se volvió a morir al escuchar lo que dice ahora el hijo. Pero bueno, ¿qué podemos esperar cuando la iglesia deja de adorar a Dios? ¿Qué podemos esperar cuando el cristiano deja de buscar al Señor? Cuando deja de tener respeto por las cosas de Dios. Ya no hay orden en su vida, ¿sí? Porque con Dios todo es un sacrificio, y quemar todo, el holocausto o nada. ¿De acuerdo? Romanos capítulo 12 verso 1, y termino con este versículo. Romanos capítulo 12 verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Están conmigo? Romanos capítulo 12 verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Mira, cuando uno levanta sus manos, cuando uno viene a cantar, cuando uno viene a adorar a Dios, es un sacrificio el que estamos ofreciendo. Y no estoy hablando de que, no traigo ganas. No es eso. Estoy hablando de que tienes que entregarte todo. No le puedes decir: Señor, nomás una mano, Señor, porque mira, con esta traigo una botella, pues acá el cigarrito, y pues, o el de mota, perdón, el de marihuana, o el de o la pastilla, pero acá mira, acá, Señor, está bien, ¿no? No, o sea, tú tienes que levantar las dos, porque dice aquí: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Un sacrificio es quemarse todo en el sacrificio, es quemarse todo lo que yo soy. Y cuando vas a adorar todos los días, escucha, todos los días, cuando vienes a la iglesia, en la reunión, tienes que entregarte todo para que Dios queme todo lo que está estorbando en tu vida y seas cada vez más progresivamente restaurado a la santidad. Es como un jardín. No lo has regado. ¿Quieres que reverdezca y que esté bonito? Empieza ¿a qué? A regarlo. A la primera regada no va a quedar bien, ¿sí o no? Nomás la regaste, ¿sí? No está verde. Y a ver, ya le di, a ver. No, ni al segundo día creo, ni al tercero, es más.
Pero por ahí el cuarto día, el quinto día que fuiste constante, empiezas a ver que está vivo todavía. Les digo porque yo tengo un pedacito de jardín que se me secó y dije, esto es por falta de agua. Y le estoy ahí, mira, y ahí va, y yo sé. Y dije, así es la vida cristiana. Si yo persevero en adorarle cada vez más y me entrego en sacrificio, en adoración, Dios va a fortalecer mi vida, a madurar mi vida espiritual. Y yo voy a poder entender el propósito de Dios cada día en mi vida. Entonces dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sabes y entiendes el por qué lo estás haciendo. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Ponte de pie. Vamos a terminar. Quiero que cierres tus ojos. Te invito a que cierres tus ojos y le digas, Señor, aquí estoy. Me rindo, Señor, completamente a ti, Padre. He visto, Padre, cómo está la situación en mi corazón. He visto la apatía que hay en mi vida. Pero yo quiero en esta noche rendirme completamente a ti, Señor. Entregarme completamente a ti, Señor. Quiero entregarte mi vida, Señor. No quiero dejar de ser un hombre, una mujer espiritual. Quiero que tú seas el centro de mi corazón, Dios. No quiero que dejemos de amarnos como hermanos. El desinterés por unos y por otros, Señor. Yo quiero, Señor, que tu amor fraterno esté entre nosotros. Y yo quiero, Señor, que trates en mi vida esa área también. Yo quiero caminar y queremos caminar a la luz de tu palabra, Señor. Quiero caminar a la luz de tu palabra, Señor. Ofrecerme como un holocausto para ti. Oración, Señor, adoración para ti, Dios. Una vez más le quiero invitarte a que levantes tus manos conmigo y le digas, Señor, aquí estoy. Me rindo en esta noche a ti. No escondo mis manos, al contrario, como un sacrificio en esta noche me entrego a ti. Un sacrificio santo y agradable a ti, Dios. Yo reconozco que he pecado, que he fallado y me arrepiento, Señor. Y quiero ofrecerme a ti como un sacrificio vivo de adoración. Y ya no quiero ser como ese niño espiritual que no crece, no madura, sino quiero caminar y madurar en ti, Señor. Y que puedas ver en mí, Señor, un hombre, una mujer, un joven maduro que está dispuesto a entregarse y a rendirse todos los días para tu honra y tu gloria, Señor. Gracias, Señor. Queremos, Señor, entregarte la vida de esta iglesia, Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Queremos entregarte la vida de esta congregación, la vida de cada uno de los que son parte de la iglesia. Queremos entregarte, Señor, todos los que estamos aquí, una adoración cada día, cada que nos reunimos, una adoración que profundice en tu trono, Señor, y que nos enseñe a madurar, porque tú hablas a nuestro corazón. Y cuando tú llamas a nuestras vidas, nos exhortas y nos reprendes, podemos decir, heme aquí, Señor, aquí estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Ahora di conmigo, en el nombre de Jesús. Gracias. Demos un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias. Amén. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Padre. En la hermosura de tu santidad te adoramos, Señor. Aleluya. Gracias. Mis hermanos, pues gracias que estuvieron en esta noche en Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m, domingos 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados: Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.